Bienvenidos a Dream Music Escuela. En este último episodio de la serie Cómo hacer un requinto, quiero mostrarte el proceso de porcelanizado para dar el acabado final, la fabricación de una cejilla hecha con hueso real, y lo más importante de todo, la prueba de sonido. Así que si te gusta la idea, suscríbete y vamos a empezar. Este es el estado en el que terminó el instrumento, en el capítulo anterior. Así que en este nuevo episodio, vamos a empezar con los pasos necesarios para dar un acabado espejo. Para ello, el primer proceso a realizar corresponderá a nivelar la superficie, por medio de un taco de madera y una lija número 1000. Esto se hace con el objetivo de quitar en totalidad, la textura de piel de naranja que se obtiene naturalmente, después del proceso de laqueado. Finalizado este paso, el instrumento ha quedado totalmente sin brillo y con una textura suave al tacto y muy nivelada. A continuación, se adapta un pomo de espuma en el taladro y se empieza a aplicar una capa de cera pulidora de grano grueso, también conocida como cera roja. Para quienes se pregunten, este material se consigue muy fácilmente en las tiendas donde venden productos de limpieza y estética para vehículos, y se consigue con el nombre de polish, o también de cera para pulir. Este proceso se debe hacer con mucho cuidado de no calentar la pintura, así que para ello es muy importante no sobrepasar las 2000 revoluciones por minuto, y también lubricar constantemente con un atomizador y un poco de agua. Después de una tercera y cuarta capa, el brillo será muy notorio, tal como podemos observar en este momento. En total, he aplicado 4 capas bastante cargadas del primer pulimento de grano rojo, y este es el resultado obtenido hasta el momento. Este mismo proceso se debe seguir realizando en todo el cuerpo del requinto. Finalmente, se procede a quitar los excesos y a limpiar muy bien utilizando silicona líquida. En este punto, el instrumento está listo para empezar con la segunda fase del pulido, la cual consiste en aplicar un pulimento más fino de color blanco. La aplicación se debe realizar exactamente igual a la anterior. En este caso, también he aplicado 4 capas de pulimento blanco en cada parte del cuerpo del instrumento. Para finalizar, es muy importante realizar un proceso extra para aumentar aún más el brillo. Este paso consiste en limpiar muy bien los excesos utilizando silicona líquida, y posteriormente realizar un pulido con la palma de nuestra mano. La textura de la piel tiene la suavidad óptima para dar la última fase de brillo y terminar de retirar los pequeños excesos de pulimento blanco. Realizado este proceso, este es el nivel de brillo que se debe obtener. Como podemos apreciar, hay bastante diferencia con las demás partes que aún no están totalmente pulidas. A continuación, realizaré exactamente el mismo proceso con las partes faltantes del requinto. Finalizado el proceso, este es el resultado obtenido después del porcelanizado.
En este punto, el requinto ya está listo para ser armado, así que para ello empezaré quitando la protección que tiene el diapasón. A continuación, procederé a fabricar la cejilla superior a partir de un trozo de hueso de pata de vaca. Para ello, se procede a tomar las medidas y a marcarlas sobre el hueso, para después hacer un corte por medio de una sierra para metal. Con la pequeña pieza ya cortada, se procede a rectificar la parte que hará contacto en la parte baja de la pala. En este caso lo haré por medio de un disco de lija. A continuación se procede a desgastar hasta obtener el grueso necesario, para que el hueso ingrese en la ranura. Hecho esto, si es necesario se debe desgastar la parte baja con un pequeño bisel, correspondiente a la inclinación que tiene la pala, con el objetivo de que el hueso haga contacto en totalidad con la madera. Posteriormente, se marca una línea a 2 milímetros de altura desde el diapasón y se procede a nivelar. Es muy importante que este desgaste se haga con una ligera inclinación hacia la parte trasera. A continuación, se procede a quitar los excedentes de los laterales. Realizados los pasos anteriores, se procede a hacer una marca en los extremos a 3.5 milímetros. Estas líneas corresponden a la cuerda 1 y 6. Posteriormente, se toma la medida entre estos dos puntos y el resultado se debe dividir entre 5. En este caso, la distancia corresponde a 42 milímetros, así que al dividirlo entre 5, dio como resultado 8.4 milímetros, para la separación de cada una de las cuerdas. Con las marcas hechas, se procede a realizar un pequeño corte guía por medio de una sierra bastante fina. A continuación, se procede a profundizar y redondear cada canal un poco más, por medio de una lima. Posteriormente, se procede a redondear la parte trasera y también los laterales.
Como acabado final, realizaré un diseño muy exclusivo para esta cejilla, la cual consiste en tallar algunas coronas en el espacio que queda entre cada cuerda. Para ello, simplemente se debe hacer un canal desgastando con una pequeña lima redonda. Finalizados los pasos anteriores, este es el resultado para esta cejilla. A continuación, el instrumento está listo para recibir la etiqueta de su creador, Carlos Alberto Vallejo, luthier de Dream Music Escuela. Para continuar con el armado, procederé a hidratar el diapasón por medio de aceite de limón. A continuación, procederé a instalar la maquinaria de las clavijas. Posteriormente, procederé con la instalación del ecualizador. Si quieres aprender a instalar este dispositivo desde cero, te dejaré un video completo y detallado en la descripción de este capítulo. Finalmente, procederé a instalar las cuerdas. Recordemos que la construcción de este puente fue hecha con el sistema de doble agujero, así que la forma de amarrar las cuerdas se hace de la siguiente manera. Se introduce desde el lado de la cejilla y a continuación, se toma la punta y se pasa por la parte superior. Posteriormente, se introduce por el agujero que está inmediatamente en el lado izquierdo. A continuación, se toma la punta y se da una vuelta, haciendo que pase por debajo, para posteriormente apretar y dar la fijación final. Este mismo proceso se realiza para todas las demás cuerdas. En los bajos, es muy importante cubrir la tapa de la guitarra para evitar rayarla. Después de todo el proceso, y 7 capítulos de construcción, este es el resultado obtenido al final de todo el trabajo, el cual se realizó en aproximadamente un mes. Con esto hemos llegado al final de toda la serie, y espero que cada capítulo y sobre todo el resultado, haya sido de tu agrado. A continuación, te dejaré con la prueba de sonido, pero antes, si este video fue de tu agrado, no olvides dejar tu like, y sobre todo suscribirte para apoyarme. Hasta la próxima.